Estimados, bueno, qué gusto. Hoy va a ser algo más entretenido. Hoy nos hacía falta alguien que llegara y nos pusiera reparo aquí, alguien que nos hiciera terapia, definitivamente. Este, Hoy tengo invitado a un gran amigo eh, y vamos a hablar de terapia gestal, De la psicoterapia gestal. de la Así es. psicoterapia gestal. Así que un tema distinto, un tema que tuve hace poco viéndolo en uno de sus talleres que estuvo aquí invitado en Los Ángeles y me da mucha curiosidad ir a verte para entender un poco más del tema. Y de verdad fue impresionante cómo logró que en esos momentos yo tomara conciencia del niño interior. Y sobre todo porque hacía estos talleres, hace una cantidad de talleres en diferentes ciudades en el mundo sobre la importancia y cómo conectarte y cómo ver el niño interior. Así que vamos a hablar de eso. Con ustedes, señores y señores, Víctor Rocha. Qué gusto, amigo. Qué gusto que estés aquí. Qué gusto que estés en Los Ángeles. Qué gusto poder que nos ilustres. Así que bienvenido. No, para mí es un honor, doctor. O sea, imagínese, estar en su podcast y además, o sea, aquí en Los Ángeles para mí es, bueno, me da muchísima felicidad porque tenemos una amistad muy bonita y poder ver este estudio y este espacio que además generas para no solamente dar conciencia, sino información importante de medicina y de la vida en general. Qué maravilla. Así que bueno, bienvenidos a nuestro espacio, Salud y Bienestar. Primero, cuéntanos qué es la psicoterapia gestal, qué se diferencia de los demás tipos de terapia. Tenemos que estar todos en terapia. La otra vez vi un chiste o un comentario de George sobre los argentinos que tenían 30, 40 años en terapia y lo estaban dando de alta y no se quería ir de alta. ¿Cuánto todos deberíamos tener a hacer terapia? ¿Y qué tipo de terapia? ¿Y cómo escogerla? ¿Y en qué consiste esto, no? Bueno, primero que todo, gracias a las personas que ven este espacio, este podcast y bueno, poder llegar a tantos lugares que seguramente llegas a nivel mundial. Bueno, mira, yo estudié la psicoterapia gestal como una segunda carrera. Yo llegué aquí como todos los que llegamos, yo creo que estudiamos esto por un tema personal. La mayoría llega por amor, pueden llegar por temas familiares, pueden llegar por bueno, 1000 temas que pueden ser muy profundos y que te hacen en algún momento de tu vida tener que buscar ayuda. Pero yo recomendaría que antes de llegar a ese punto donde estás acorralado, que no lo encuentras, empieces a hacerlo temprano. Yo me hubiese ahorrado demasiadas cosas si hubiese hecho terapia a los 20 años. Claro, pero cuando tú dices que llegaste ahí como una segunda profesión, porque evidentemente no es que solo te sometiste a terapia, sino que para convertirte en un terapista, en un consultor, en un profesional, fueron muchísimas horas que pasaste por eso de tener terapia. Entonces, primero definamos y luego nos echas un poco el cuento de lo que significa convertirte y tener la experticia que tienes tú hoy en día para eso. Pero exacto. Vamos, ahondando un poco en el tema de la psicoterapia gestal, es una línea de la psicología que se crea en los años 50, no es algo nuevo, pero la diferencia entre el creador, que es Fritz Perls, un alemán, y de repente Freud, es que el psicoanálisis empieza desde el pasado y nosotros en Gestalt empezamos desde el presente. El aquí y el ahora es nuestro principal valor. Entonces, desde el presente, obviamente vamos a ver todas esas marcas que hemos tenido desde nuestra niñez o desde el pasado, de alguna marca que hayamos tenido que nos empieza a incomodar en la forma en que interactuamos en el aquí y en el ahora. Entonces, de repente, si la persona tiene una huella de abandono por su padre o por su madre o alguna huella de maltrato, normalmente, si no está cerrada, se ve cómo esa persona la lleva en el presente. Entonces, seguramente va a tener una pareja maltratadora o va a tener una pareja donde quiere ejercer el control o puedo
decidir no hacer contacto para que no me vuelvan a herir. Eso es un ejemplo de cómo vamos viendo nuestras marcas en el presente. Entonces, lo que nosotros hacemos en Gestalt y lo que yo hago es hacer como un pequeño scan de cómo está tu vida actual, seleccionar los temas importantes porque los temas van cambiando a medida de que nosotros los vamos trabajando, y como somos seres humanos esto no termina, no acaba. El crecimiento personal es algo que vamos a tener que ponerle atención si queremos vivir una vida un poco más manejable a nivel de herramientas emocionales. Entonces, siempre hay que como buscar la forma de verse, y esta herramienta pues te ayuda a hacerlo desde un punto de vista mucho más neutral, porque también lo que hacemos nosotros es lo que está aquí en la cabeza lo ponemos afuera para que tú lo veas y empieces a tomar las decisiones de forma más asertiva, puedas tener mayor confianza en ti mismo, sentirte cómodo dentro de tu propia piel. Entonces obviamente nosotros también entendemos de que la interacción con el otro es lo que también me hace a mí tener ciertas percepciones de mí, ciertos traumas, ciertas creencias. Y también en la Gestalt, una línea de la psicología humanista, nosotros creemos en que el ser humano, estando en sus capacidades, puede tener y puede sanarse a sí mismo, buscando las herramientas necesarias, teniendo conciencia de sí mismo y de forma también holística, porque para nosotros todo está conectado, mente, cuerpo y espíritu. ¿Cuáles serían estas áreas? ¿Cuáles son las áreas más comúnmente exploradas? Es decir, tú tienes un paciente y vas a evaluar cuáles son estas áreas donde podría haber, es decir, estas huellas, estas marcas que vienen del pasado, pero no es que no estás viéndolas porque las estás viendo en el presente y estás viendo cuál es el impacto que te podrían tener esto. Para verlo en sentido práctico, ¿cuáles son las áreas que empiezan ustedes a explorar para ver si ha habido, dónde están las huellas, Claro. las marcas que han podido estar? Antes de responderte esa pregunta, nosotros trabajamos la percepción. Es decir, si mi huella es, hay dos niñas que son gemelas y una percibe que su padre ha sido lo peor para ella y la otra considera que su padre es una belleza y que ha sido su modelo a seguir. Para mí esas dos experiencias son válidas, porque su percepción ¿Cómo la perciben? se trabaja. No me importa si de repente el papá puede explicar que él estuvo allí, pero si ella lo percibe que no estuvo, para mí es la realidad, hubo pues ausencia. lo que ella percibe. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Entonces, respondiéndote la pregunta, que normalmente luego de esa percepción que tú tienes, normalmente tienen que ver con, hay 4 puntos que nosotros también en la escuela de Gestalt hemos tomado en cuenta, que tienen que ver con tu relación con tu padre internamente, tu relación con tu madre internamente, tu relación con tu sexualidad y tu relación con la muerte. Esos son como los cuatro aspectos más importantes, y de allí se van a ramificar muchísimos más. Pero si por ejemplo, y digo internamente porque de repente tú puedes tener manejable tu relación con tu madre, pero si yo dentro de mí sé que hay algo de resentimiento con mi madre, o hay algo muy incómodo que cada vez que yo la veo me detona, y me detona esa parte sensible, que es como nosotros lo llamamos el niño interno, y no lo he sanado, pues va a seguir saliendo. Igualmente con mi relación con mi padre. Hay momentos en que hay personas que tuvieron abandono y no saben ni siquiera quién es su padre, pero yo tengo que sanar dentro de mí esa relación que yo tengo con la figura paterna. Y entonces obviamente al tener esto abierto, normalmente esas huellas abiertas, se nota muchísimo cómo te relacionas a nivel del amor. Y allí es donde está la mayoría de las veces de las personas que llegan a terapia, a trabajar sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus hijos. No entienden cómo salir de una percepción, de un lugar de creencias que es más fuerte que ellos. Entonces, bueno, ese es un tema álgido que
que siempre se está trabajando y a veces la persona dice, cónchale, ya ha trabajado tanto mi papá y vuelve a salir. Bueno, va a salir las veces que tenga que salir. Y también depende de tu nivel de resiliencia. O sea, si eres una persona mucho más cerrada, conservadora, etcétera, pues te va a costar mucho quitar muchas mapas, creencias de las que has tenido. Qué difícil es a veces poder tomar conciencia, ¿no? O sea, de que algo está afectando porque hay una huella, hay definitivamente algo. ¿Cómo definitivamente la terapia puede ayudar a alguien que ve desde afuera, está viendo y te está ayudando a guiarte, a decirte esto es producto de esto, ¿no? Bueno, normalmente, sobre todo lo bonito que tienen las psicoterapias Gestalt, nosotros no recomendamos nada. Nosotros lo que hacemos es trabajar de una forma que tú vas a poder ver desde afuera, como si fueras un amigo, porque nos pasa que nosotros le podemos recomendar a los amigos, al mejor amigo, lo que tienen que hacer. Tú sabes lo que tienen que hacer las personas cercanas de tu vida. Tú sabes lo que le puedes recomendar a tu hijo o a tu hija, a tus hijas. Pero de repente cuando te toca verte a ti, hay un sesgo, todos tenemos un punto ciego y no me puedo ver, no me puedo recomendar. Entonces, bueno, en ese caso, la terapia te hace ver desde una perspectiva, desde un ángulo donde tú dices, wow, esto como yo no lo vi, es que esto viene de mi papá, esto viene de mi mamá, esto viene de un trauma que me pasó cuando tenía 18 años. Entonces lo reconoces, y al reconocerlo y al tener conciencia desde la emoción es donde se produce el cambio. Nosotros conectamos todo el tiempo con la emoción, todo el tiempo. Yo estoy preguntando cómo te sientes, porque nosotros tendemos a racionalizar todo. Y desde la razón no se sana. O sea, yo puedo entender que el desapego es muy bonito y es buenísimo y leo un libro de desapego y llego a mi casa y estoy apegado y no puedo, o sea, esto me supera. Porque el libro no te va a llegar a esas huellas que tú tienes que trabajar. Entonces, la emoción sí. Cuando yo tomo conciencia, lo vivo, lo experimento y digo, wow, es que esto viene de este lugar, me siento frustrado, aceptas la emoción y a partir de allí empieza a moverse la energía, empiezan a derrumbarse las creencias, empiezas a verte desde otro lugar, de que no eres los pensamientos. Y por eso nosotros nos diferenciamos mucho de otras líneas que tú puedes pasar hablando 1 hora en terapia desde el cerebro, echando un cuento, y es como que se lo estás echando a un amigo, si no lo estás conectando desde el corazón, desde las emociones. Suena fácil, ¿no? Suena fácil, pero es tan difícil salir de nuestros propios mapas que ahí es donde está el problema. ¿Cuánto tiempo puede tardar? O sea, evidentemente la gente tiene todas las ganas de hacerlo, tiene toda la intención de hacerlo, reconoce que está haciendo algo o de alguna forma entró en conciencia de que está haciendo algo producto de que algo le pasó. Pero como tú dices, le sigue saliendo la imagen o del papá que hacía algo que probablemente lo está haciendo y se recuerda acá, esto lo hacía mi papá, esto lo hacía mi mamá. Y bueno, la terapia es para todo el mundo. Pero sí te puedo decir que las personas que empiezan a hacer terapia jóvenes se mueve muy fácil y muy rápido. O sea, yo he tenido pacientes tuve una niña en Canadá que tenía 7 años y tenía un terror de que iba a venir alguien a secuestrarla por la ventana. Y yo trabajo a veces con niños con películas de Disney, etcétera, porque ellos uno se proyecta en los personajes que ve en las películas. Y se proyectó en una película muy bonita y después empezamos a trabajar eso y en una sola terapia más nunca tuvo esa sensación, esas emociones que le hacían creer que algo malo le iba a pasar y se movió rápido. Igualmente una persona de 18 años, de 21, de 22. Cuando ya tenemos más de 40 años, ciertas edades que tienen mucho más tiempo transitando esta vida de una forma de que yo pienso de que las cosas son de esta forma, pues entonces hay una pared mucho más gruesa que derrumbar, porque unas creencias que han estado muchísimos años en mi vida y allí es donde hay gavetas que no quieres abrir.
hay puertas que no quieres abrir, hay Exacto. temas que no quieres tratar, hay temas que lograste cerrar y mantener y prefieres no destapar porque te van a generar incomodidad y lograste avanzar en la vida con esos temas y has logrado subsistir sin tener que abrir esos temas ni hablar de esos temas. Bueno, lo que pasa es que, tarde o temprano siempre aparecen. Y de alguna forma se expresan, no necesariamente solamente emocional, claro. ¿no? Hay personas como nosotros sabemos que, o es lo que nosotros creemos, que estamos conectados de forma holística en nuestro cuerpo, espíritu y nuestra mente. Cuando tú bloqueas las emociones, el cuerpo lo expresa de otra forma. Emociones que están allí como muy, muy enquistadas, esa rabia, ese miedo, ese dolor que no canalizas. Entonces se va a algún lado y normalmente también si tenemos hijos y yo tengo un miedo terrible a algo, ese miedo se lo voy a heredar, se lo voy a trasladar porque yo lo voy a guiar y mi vida va a ser en base, o la vida que yo quiero que esa persona tenga va a estar un poco basada en el miedo que yo tengo específicamente de algo. Bueno, interesantísimo. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero seguimos hablando del miedo. Ese es un tema apasionante. El miedo se hereda. Bueno. El miedo se hereda. Eso, Pilar Jericó, una increíble amiga, escritora, y vamos a hablar de eso. Estoy hablando con Víctor Rocha, psicoterapeuta gestal, y vamos a hacer una pequeña pausa. No se desconecten que vamos a seguir hablando y vamos a ver cuándo tenemos que hacer y hasta cuándo, y qué podemos hacer para definitivamente poder vivir con esas cosas que no nos gusta, pero que cuando ya hacemos la paz y hacemos paz con ellas y las entendemos y sabemos que son así, nos permiten poder disfrutar un poco más y seguir más tranquilos, con menos carga, con menos pesos. Ya venimos. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Estimados, aquí estoy todo en paz. Eso es lo que transmite cuando estoy con Víctor Rocha. Disfruto tremendamente. Transmite esa tranquilidad. Siempre le digo que es mi terapista, que esa posibilidad de sentir que hay alguien con quien puedes conversar es eso. Bueno, mira, te voy a tomar eso que estás diciendo rápido antes que se me pase, porque hay proyecciones positivas y negativas. Nosotros nos podemos proyectar en otros de forma que decimos, bueno, esta persona tiene esto malo y tal vez está hablando de nosotros. Y eso mismo que me acabas de decir es lo mismo que yo siento. Es una proyección positiva porque cuando yo estoy contigo, yo siento paz porque tú eres una persona que escucha también. Entonces nos estamos sintiendo de la misma forma. Esa es como una forma también de tomar conciencia de cómo interactuamos con las personas que tenemos cercanas. Así que gracias, doctor. Bueno, que somos muchas veces esa proyección, sí, que es importante. La gente dice que a veces es un espejo. Si tú transmites exactamente lo que estás viendo. Pero siempre me ha transmitido, siempre te lo he dicho, que disfruto muchísimo cuando conversamos porque esa capacidad de escuchar y creo que es parte de lo que es el gestal, ¿no? Que es muchas veces escuchar más que tratar de intervenir o decir, sino escucharte y de alguna forma ayudarte a que tomes conciencia de que hay algo que te está generando o que posiblemente hay algo que explique por qué estás haciendo algo de una forma y cómo te estás sintiendo cuando lo haces. Y siempre mucho en los ejercicios es respirar y poner los pies en el piso, en la tierra. En tu experiencia, ¿qué es lo que más, un caso que nos puedas, para ver como ejemplo, qué es lo más
oía ese día que estabas en el taller que estabas dando aquí en Los Ángeles, ejemplos como alguien que muy joven se fue de su casa y le tocó afrontar responsabilidades de adulto siendo muy joven, y cómo esa persona nos comentaba que de alguna forma le generó una sensación de miedo al abandono, miedo a la separación, porque se fue muy joven y más bien pensaban que era alguien adulto y él por dentro no era ese adulto que tomaba a asumir responsabilidades. Y después sentía miedo de adulto, siempre quería estar acompañado, porque era miedo más bien que tenía de pequeño, de haber estado solo, de haberse separado muy tempranamente. Es increíble cómo poder tomar conciencia y poder en un momento dado estar claro de qué es lo que en un momento dado, por qué estás haciendo algo hoy en día, que tiene que ver cuando algo era muy pequeño, como algo te deja una huella, definitivamente, ¿no? Sí. Volviendo a lo que habíamos hablado del miedo, que se le olvidó, doctor. No, el miedo, exactamente. La gente está volviendo, está regresando para hablar del miedo. Entonces, bueno, para hacer una conexión con eso que acaba de decir y el miedo, primero es que nosotros, lo ideal para vivir en plenitud es aprender a navegar y a fluir dentro de nuestras emociones. Todas son buenas. ¿Qué pasa? Que también hemos tenido un exceso de información en redes sociales que a veces nos venden una forma muy tóxica de querer ser positivos, donde negamos una parte importante de nosotros, donde tenemos que experimentar la tristeza, la rabia, el miedo, bien canalizado. La alegría, obviamente todos queremos estar alegres y disfrutar, pero hay unas que están satanizadas y que tienen que ver con procesos muy importantes. Por ejemplo, el miedo bien trabajado, el miedo es una emoción que te puede cuidar. Nosotros que pasamos hace poco la humanidad con el COVID, por ejemplo, tener un miedo balanceado en ese aspecto te dice, oye, de repente voy a tomar estas medidas, voy a tener comida en mi casa, voy a no sé, lo que sea que tú tengas que tomar como previsión, el miedo te puede ayudar. La rabia te ayuda también a cerrar procesos de mucha frustración, de injusticia, donde tú sientes que las cosas no salieron como tú querías. Entonces una rabia bien canalizada te ayuda a cerrar eso. Igualmente la tristeza. Si tú tienes una pérdida y tienes un dolor importante, si tú no te conectas con la tristeza, no se cierra. Hay que dejarse fluir. Entonces, volviendo al caso de esta persona que fue a un taller aquí en Los Ángeles, muy bonito, la persona hablaba de que se fue como a los 13 años a un intercambio. Y obviamente los padres, que han sido unos padres espectaculares, lo dejaron ir a Europa a aprender nuevos idiomas, etc. Y obviamente la percepción de ese niño, aunque él quería ir, es que se sintió abandonado. Y esa percepción lo ha acompañado por el resto de su vida hasta que ha estado haciendo terapia y bueno, ya ha logrado entender de dónde viene esa huella, porque hay padre y madre presentes, estuvieron allí y luego de eso también estuvieron allí. Pero es totalmente válido que un niño de 13 años sienta que fue abandonado y esa marca lo acompañe. Entonces, si yo tengo una huella de abandono basada en mi percepción, me da miedo a volver a ser abandonado. Entonces, yo me relaciono con mis parejas con exceso de control. Yo no puedo experimentar la incertidumbre porque me da ansiedad. Me empieza a conectar con ese niño que en algún momento sintió muchísimo dolor de estar lejos de su familia. Pero la buena noticia es que todo eso se puede trabajar. Cuando ya somos adultos, de repente el que no hace terapia le va a seguir reclamando a los padres que por qué lo dejaron ir a los 13 años a Europa. Pero el que es responsable sabe que los padres ya no van a cambiar. No sabemos si puedes o no poderlo cerrar con ellos,
porque no tiene el nivel de conciencia, porque lo vas a hacer sentir mal, etc. Y lo que tú sí puedes es ir tú a terapia y trabajar eso, porque lo vas a poder sanar. Entonces, ¿cuál es el momento? Rescatar ese momento, esa persona que está dentro de ti y decirle que todo está bien desde el presente, que no le va a pasar nada, que tú vas a estar para él, y créeme que automáticamente eso se mueve. La otra vez vi a Eloísa, una gran amiga Claro, nuestra, amiga en común. con un post hace varios años, donde reflexionaba su relación con su mamá, y me pareció increíble la capacidad de poder escribir algo y poder hoy en día decir que ha superado, que a veces todos tenemos esa huella, y un momento dado poder decir con esa claridad, esto cambió, yo esto definitivamente no es perdoné, porque no es que... Es sanar. Es sanar, porque esa persona es así, hizo eso, y es tu percepción. Y hay, ojo, es y tu hay percepción, momentos... no es que estás perdonando a nadie porque simplemente hizo, pero fue como tú lo percibiste. Y cuando tú logras, no es perdonar, sino es sanar, porque es más allá que tú puedas sentir que perdonaste algo, porque puede ser no necesariamente malo o bueno, simplemente fue tu percepción, pero más que perdonar es que tú sanaste realmente eso y estás realmente libre de esa experiencia. Claro, por ejemplo, si tú no lo sanas, obviamente lo vas a seguir llevando encima. Y obviamente hay muchas tendencias, y sobre todo religiosas, que nos dicen que debemos perdonar. Pues también viene eso viene de allí. Y es muy bonito perdonar. Pero nosotros no lo vemos como el perdón. Porque si a mí me pasó algo que todavía me genera una molestia y una incomodidad, dentro de mí yo no lo he perdonado. Aunque para efectos de las personas afuera yo tenga que ser más compasivo, tengo que pasar la página, etc. La verdad es que lo que sí tienes que hacer es trabajarlo dentro. Capaz hay personas que no es que la estás perdonando, la estás sanando y no la quieres ver más nunca en tu vida. Y eso también está bien. Entonces, una vez que ya tú cierras eso, tú verás si te relacionas o no con esa persona. Pero no tiene que ver con el perdón, tiene que ver con sanar y cerrar experiencias de vida que te marcaron y que eres tú el único responsable de poderla llevar a otro nivel y poder tener un nivel de conciencia diferente y poder aprender de esa experiencia. Porque lo otro es que siempre vamos a tener dolor. Siempre. Un dolor que nos da en el pecho, un dolor emocional que dices, wow, esto me duele. Como seres humanos vamos a experimentar el dolor. No hay forma de escapar de eso. Y el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento ya es opcional. Yo decido sufrir por algo que no puedo cambiar. Y me puedo quedar pegado en una pregunta que es el por qué, que no me lleva a ningún lado. El por qué es infinito. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, puede ser por esto, puede ser por aquello. Pues 1000 cosas que tú te puedes hacer como preguntas y no vas a llegar a ningún lado. Pueden pasar años. Hay personas que se siguen preguntando por qué me pasó tal cosa cuando tenía tal edad. Y no sabemos. Pero si tú te preguntas en vez de por qué, ¿qué puedo hacer yo con esto? Ahí se mueve totalmente el aprendizaje. El dolor puede ser bonito. Bueno, hay gente que escribe canciones con el dolor y escriben libros y lo puedes aprovechar para sacar algo. Para disfrutar cuando ese dolor que la gente está y dice, wow. Las mejores canciones se han escrito con dolores de amor. Con dolor de amor. Los libros. Con dolor. Entonces, bueno, hay que abrazar el dolor. Las personas profundas y sensibles van a experimentar el dolor. Y es un dolor que una vez que lo entiendes y no le tienes miedo, dices, wow, hoy me siento triste por, no sé, extraño mi perro que se murió. Entonces, bueno, tú entiendes que eres un ser humano como todos que viene aquí a experimentar la vida humana que trae lo bueno y lo malo. Pero el sufrimiento es opcional, definitivamente. El sufrimiento es opcional. Hablaste de 4 áreas y algunas suenan muy evidentes como tu relación con tu papá, tu relación con tu mamá, tu visión de la muerte. Pero hablaste la otra de tu relación, de tu sexualidad. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, obviamente hay muchos mapas con respecto a la sexualidad. Sobre todo también la sexualidad de la mujer, que se sataniza o se satanizó por muchos años a nivel religioso. Voy a poner un ejemplo, una paciente que yo tenía en Europa de 65 años, divorciada, y ella tenía
un juicio, porque es abuela, de que sus deseos sexuales eran como muy fuertes para una señora de 65 años, abuela. Eso era un mapa de ella. Entonces, haciendo terapia, ella se dio cuenta que no hay nada de malo con ella. Es un mapa que ella tiene de ella misma y mapas que vienen del machismo también. O sea, de que el hombre puede tener sexo hasta que se muera, a 80 años, con ayuda o sin ayuda, como sea. Y la mujer... debería estar leyendo libros. Sí, exacto. Y la mujer debería tejer o qué sé yo. Entonces, una vez que tú te conectas con tu sexualidad o la inclinación sexual que tú tengas o lo que sea de cómo la experimentes de forma sana, pues obviamente te vas a sentir más pleno, te vas a sentir más libre, vas a poder disfrutar de la vida como cualquier otra persona. O sea, un hombre soltero puede disfrutar de la sexualidad libremente. Una mujer soltera se lo va a juzgar bastante. Si tiene relación con varias parejas o varias personas, varios encuentros. Yo he tenido chicas que de repente están solteras y de repente están buscando el marido y de repente se dan cuenta en terapia que ellas también se sienten bien solas y empiezan a experimentar la sexualidad no desde la culpa, sino desde el disfrute, porque el machismo te hace ver que de repente el hombre en Latinoamérica, el hombre es el que tiene sexo y la mujer como que se deja prácticamente, pero ya cuando hay un trabajo importante, la mujer acepta su rol en la sexualidad y dice, yo también disfruto del sexo, o de repente puede decir, mira, yo me encanta sexualmente, pero no quiero tener una relación contigo. Pueden expresarlo diferente. Y bueno, eso va... Sin sentirse mal por eso. Sí, sin sentirse mal. Y bueno, y eso varía en todas las líneas de la sexualidad, el espectro tan grande que hay. Y es poder reconciliarte contigo, trabajarlo desde adentro. Hay personas que son bisexuales, homosexuales, heterosexuales. Bueno, hay tantas formas de experimentar la sexualidad, que es verte a ti, cómo te sientes tú, cómo experimentas tu sexualidad libremente y responsablemente. Y eso juega un papel importante en tu vida. Al igual que tu relación con la muerte. La relación con la muerte es entender que la finitud está allí. Que yo puedo morirme mañana. Que yo puedo morirme en 10 años, no sé cuándo. Cuando tú te conectas con la finitud, tú entiendes que tú deberías vivir para ti, no para lo que los demás quieren de ti o lo que los demás dicen que tú deberías hacer. Las personas que han pasado por procesos importantes que los han conectado con la muerte, un cáncer, un problema muy grave, una muerte de alguien muy cercano, experimentan el entender que, o por lo menos reflexionar qué he hecho yo con mi vida y si estoy en el camino correcto y que si debería, no sé, hacer algo. A ti te dan un año de vida y de repente tú dices, wow, yo quiero conocer este país, quiero, no sé, viajar en Europa en un tráiler y quedarme aquí y allá, o sea, no sé. Pero esos sueños que tenías por ahí guardados que pensaste que no eran posibles, lo vas a ver más cercanos y más posibles. Wow. Wow. Impresionante. De verdad que este tema de la muerte es impresionante por dos cosas. Primero, bueno, porque yo lo vivo como médico y porque hago cáncer, lo veo día a día y veo los pacientes que pasan por eso o que la ven de cerca. Yo siempre digo, cuando la ves de cerca, tu percepción de la vida cambia y tu fecha de cumpleaños es distinta. Tu fecha de cumpleaños cambia. Tu vida empieza cuando te operaste, cuando cambió tu vida y empiezas como que la cuenta otra vez. Dices, voy a empezar a vivir ahora, voy a empezar a cambiar la vida ahora en adelante. Entonces, eso es una percepción increíble. A mí me pasó una cosa impresionante. Mi mamá, estábamos todos con ella en Miami, tuvo una complicación importante y tenía que operarse y estaba muy complicada, estaba anticoagulada y había una cirugía de muchísimo riesgo. Pero increíble que yo aún siendo médico,
jamás en la vida pensé que de verdad se podía morir. Siendo médico y entendiendo el riesgo que significaba una operación estando anticoagulada, te lo juro, jamás en la vida. Ella se despidió de nosotros tranquila, nos daba las gracias y decía, mamá, ¿pero gracias de qué? O sea, pero te lo juro que yo jamás en la vida pensé. Y si lo hubiera pensado, de repente, no sé, hubiera pasado un par de horas más a pesar de lo crítico de la cirugía. Y siempre digo, si fue lo correcto no tomar la decisión de que tenía que operarse de emergencia, hubiera disfrutado un poco más de poder conversar. Y siempre digo, wow, unos minutos más de poder conversar. Y fue una decisión que había que tomarla, pero ella sabía. Y nosotros en ningún momento, yo no lo concientizaba de que realmente podía no volver a verla. Y es una cosa que siempre me sigue dando vueltas en la cabeza. Bueno, esas son cosas que se trabajan en terapia porque hoy no vas a resolver algo con una solución del pasado. Eso es algo que es un ejercicio que uno empieza a ver que no es práctico. Pero lo que sí yo puedo hacer hoy es tomar conciencia con mis personas cercanas, con las personas que para mí son importantes, de poder yo, bueno, esto lo puedo hacer diferente. No, y tomar conciencia de que hay cosas, decisiones que tomaste y que, bueno, se tomaron. Bien de ese momento. Que en un momento las tomaste, pero que siempre te quedan dando vueltas si fueron correctas o si lo hubieras disfrutado. Bueno, esa es la culpa. Es muy difícil esa sensación de culpa. Sí. Y nos pasa, bueno, me pasa en mi vida diaria y me pasa en mi ejercicio profesional, porque como médico tomas decisiones, en un momento dado pasa algo y tú dices, wow, tomé esta decisión, pude haber tomado otra decisión. Lo que te da como un poco más de tranquilidad y reconciliación con eso, porque es un proceso complejo, la culpa. Hay que ver qué hay debajo de todo eso. Y eso se descubre en terapia. Es que cuando tú empiezas a darte cuenta que has hecho todo lo posible, tú como médico, sabes que sabes hasta un límite de lo que te puede enseñar tus estudios, la ciencia, etc. Diste el 100%. Yo di el 100% y ya tengo que soltar. El resultado ya no depende de mí. Depende de algo a veces más elevado o de alguna circunstancia que no puedo controlar. Y ahí es el ejercicio de soltar. Porque tendemos la culpa viene y es esa parte de nosotros que nos habla, porque la culpa no es más que como esa voz que está allí, que nos dice, debiste hacer esto, debiste hacer aquello, ¿por qué te metiste por aquí? Entonces, a veces esas voces tienen nombre. Entonces, pueden ser un profesor que tú tuviste, puede ser un padre, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Y esas voces se apagan en terapia, porque yo me doy cuenta que yo tengo mi propio camino, mis propias decisiones, mi propia forma de ver la vida. Yo no puedo pensar como piensa otra persona. Cuando decías que cuando uno hace, no sé si es la paz con la muerte, o uno entiende que definitivamente, uno definitivamente uno toma conciencia, porque eso es tomar conciencia de que uno se puede morir. Uh-huh. Y lamentablemente eso solo se aprende, y es lo que yo he visto, cuando alguien la ve de cerca. Cuando alguien la ve de cerca, su perspectiva cambia. Empiezan a hacer más otras actividades, se dan cuenta de que le queda tanto tiempo, tienen conciencia de que han pasado 50, 60, 70 años y no ha hecho lo que ha querido. En estos días leía algo que me dejó, y con eso quiero cerrar, y quiero que hagan ese ejercicio. Alguien le comentaba a alguien y le decía, te voy a regalar $20 millones. Y la gente decía, ¿tú recibirías los $20 millones? Y le dice, sí, los recibiría, claro. Pero una sola cosa a cambio. Por esos $20 millones. Bueno, ¿qué tengo que hacer? La única condición es que te vas a morir mañana. ¿Lo aceptarías? No. Quédate con tus $20 millones. Entonces significa que tú estás poniendo el precio a vivir un día más, uh-huh. Son $20 millones. Entonces, si el precio es tan alto, como es el precio obvio de la vida, uh-huh. Definitivamente entiende que cada día para ti vale millones de dólares. Porque la gente pagaría lo que fuera por otros días más de vida. Entonces, cuando uno toma conciencia de que la vida está llena de detalles y que cada día es realmente un privilegio poder disfrutarlo, y disfrutarlo sano, disfrutarlo con tus ojos, con poder caminar, poder orinar, La gente a veces no disfruta y no se da cuenta de lo que significa el milagro de la vida de cada día.
Entonces, definitivamente es entender que no hace falta pasar por un mal momento, no hace falta ver la muerte de cerca para entender que la vida hay que disfrutarla. A mí me encanta celebrarlo con mis amigos, me encanta cualquier cosa, invitar a una fiesta. Y mis hijos y mi familia dicen, pero es que yo todos los días veo la muerte de cerca. Y no es que le tengo miedo, Y eso es una cosa que pasa con los años, que la gente decía, bueno, es que yo siento que ya hice todas las cosas que tenía que hacer. Eso no es cierto. Uno siempre tiene cosas siempre puedes hacer algo. Siempre tienes cosas que hacer. Lo que sí es que cuando tú empiezas a vivir para ti y sabes que has hecho lo correcto, yo me muero mañana y bueno, tal vez hubiese querido ir a Japón, que no he ido. Pero en general, después que hice un montón de terapias como paciente para poder graduarme, yo hago muchas cosas, me conecté con mi esencia, con quien soy, y bueno, si Dios me lleva en algún momento, pues no es que dentro de mí tengo una vida que no es mía. Tengo la vida que me toca y que yo he decidido y que he tomado las decisiones que me han tocado y que me he equivocado, pero tiene que ver con mi camino. Entonces, ese ejercicio que acabas de decir es muy bueno porque te hace reflexionar que podemos querer millones en un momento, pero no dejar de disfrutar esto que no tiene precio. Y tú lo ves en tu consulta y en lo que te toca de repente afrontar con las personas que tienen cáncer, muy agresivo o lo que sea, que esas personas hubiesen querido dar lo que sea de dinero cuando ya saben que no tienen otra opción. Tú puedes tener $100 millones, pero esos $100 millones no van a comprar la salud que no tienes hoy. Entonces, bueno, sí, es un ejercicio para que todos en sus casas o donde quiera que sea que están viendo esto, lo reflexionen. ¿Para quién estoy viviendo? Es muy bonito, ojo. Cuando yo digo vivir para mí y reflexionar de verme, es que podemos tener propósito en nuestra forma de ayudar a las personas, pero que yo tengo que entender que mi prioridad también es estar bien dentro de mí, porque yo voy a poder conectar mejor con otros cuando yo estoy en paz. Y desde allí hay un lugar mucho más sano y mucho más auténtico. Sin comentarios. Wow, nada que agregar. Pero definitivamente hay que estar bien contigo mismo. Sí. Y prestar atención a que tus necesidades realmente estén cubiertas, que te sientas tú en paz. Y no olvidarse que realmente somos todos millonarios mientras tengamos salud. Así que salud y bienestar, a seguir cuidándonos, a seguir disfrutando. Ha sido, yo siempre digo, de lo bueno poco. Así decía mi papá. De lo bueno poco, pero somos millonarios. Así que a disfrutar la vida, a disfrutar cada momento, a disfrutarlos con intensidad, de forma sana, por supuesto. Ya tuvimos un episodio hablando del alcohol, así que bueno, ese es otro tema que podemos también hablar de las adicciones. Pero bueno, amigos, estoy seguro que han disfrutado esto como lo hemos disfrutado nosotros. Por favor, compártanlo, que va a ser un Gracias, especial. Doctor. Búsquenme por Instagram, victorrocha.life. Me imagino que va a estar abajo en el... Sí, Víctor se nos había olvidado. Pero va a estar. .life en Instagram. Y victorrocha.life también es mi página web. En vez de .com.life. Así que bueno, nos vemos pronto. Gracias por esta invitación. Y cuando quiera, regreso. Me encanta. Gracias, estimados. Un abrazo. Gracias por ustedes. Que sigan disfrutando. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.